¿Cuál es la razón de proteger tu energía? ¿Por qué debes de protegerla? En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, muchas gracias por estar conmigo. Te invito a unirte a nuestro grupo y a suscribirte porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo, porque todos estamos en esta búsqueda de convertirnos en nuestra mejor versión, en liberar todo tu potencial y además en rescatar todo lo bueno y mejor que tiene la vida para ti. Así que en este canal vas a encontrar diferentes ideas que te van a apoyar en tu desarrollo, pero también vas a encontrar algunas frases de motivación. Por ejemplo, en el video anterior te compartía cómo es que hay que proteger tu energía. Ok, ya en ese video, y si no lo has visto, te invito a que lo cheques, porque ahí viene, bueno, cómo protegerte y cómo proteger tu energía. Es decir, ahí te compartía la frase de que no podemos cambiar a las personas que nos rodean, pero sí podemos cambiar a las personas que nos rodean. Entonces, bueno, revísalo por ahí. Pero en este video me quiero enfocar principalmente a por qué deberías de proteger tu energía. ¿Acaso es que importa esto? O sea, ¿es importante? ¿Tú qué piensas? Déjamelo aquí en los comentarios de este video. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto sobre este tema? ¿Crees que es importante proteger nuestra energía, nuestra vibración, es decir, nuestro estado de ánimo en general? Bueno, déjamelo en los comentarios. Yo aquí te voy a compartir algunas de las razones de por qué es importante que protejas tu energía. Se dice que somos el resultado de las 5 personas con las que convivimos normalmente. Y esto es muy interesante porque imagínate, si con las personas que pasas la mayoría del tiempo son personas que tienden a lo negativo o tienden al drama o simple y sencillamente sus conversaciones se pueden pasar, no sé, horas y horas y horas en la crítica, en el chisme, en las cosas que no ayudan, muy seguramente todas esas emociones y todas esas conversaciones pueden afectar tu energía. Y de pronto puedes ser tú una de las personas que se afecte, que te pongas triste, que te deprimas o incluso que te empieces a angustiar o caigas en temores. Ahora, el extremo sería en que después tú te convirtieras en una persona negativa y de pronto seas tú el que está contaminando hacia afuera con una energía que no agrega valor. Por esa razón es bien importante que protejas tu energía. Ahora, yo te voy a compartir algunas de las razones que, en mi opinión, son de las más importantes para que la protejas. La primera de ellas es que protejas tu energía principalmente porque con tu energía estás creando tu futuro. Es decir, si bien ya has revisado probablemente algunos de mis videos ya probablemente has visto que me encanta todo el tema de cómo está relacionado el pensamiento, es decir, nuestra mentalidad, porque en la mente se crea el mundo. Primero nace en nuestra mente y después entonces lo vemos en nuestra realidad física. Por esa razón, tú actualmente, el día de hoy, tú y yo, con estas acciones estamos construyendo nuestro futuro, es decir, nos estamos nutriendo, por ejemplo, de información importante, queremos mejorar nuestro desarrollo, queremos ser una mejor persona y eso en algún momento se va a reflejar en tu realidad actual, es decir, hacia el futuro probablemente lo vas a ver materializado como, por ejemplo, teniendo relaciones de mejor calidad, probablemente siendo un mejor escucha, siendo un mejor amigo o siendo una mejor pareja, un mejor hijo, etcétera. De ahí a que como en la actualidad estamos creando nuestro futuro, por esa razón es importante que protejas esa energía, es decir, que cuides cuáles son las personas con las que expones tu tiempo y con las que pasas la mayoría de tu tiempo, porque con ellas puedes contagiarte de determinadas emociones o contagiarte de determinados comportamientos que probablemente ni siquiera son tus hábitos, ni siquiera es algo que te guste, pero probablemente termines haciéndolos porque convives demasiado con esas personas. Por esa razón, hay que proteger tu energía y esto es porque tú actualmente estás creando tu futuro. Así que ponle ojo. La siguiente es
que protejas tu energía o por qué es importante que protejas tu energía es porque también con tu energía estás creando ese futuro que te decía, pero también estás creando tu realidad actual y con ello estás sirviendo a otros. Lo mejor, creo que una de las alegrías más bonitas en la vida es poder servir a otros. Es decir, con nuestro trabajo, con nuestras conversaciones, con el tiempo que pasamos con las personas, es porque queremos servir a otros. Si haces esto, es muy importante que tu energía se mantenga de forma positiva y si no positiva, por lo menos que esté agregando valor, no nada más en tu vida, sino en el resto de las personas con las que tienes contacto. Porque si tú te encuentras en tu trabajo sirviendo a otros, ayudando a otras personas y tratando de hacer una vida mejor, si tú cuidas tu energía y cuidas que tu estado de ánimo esté bien, cuidas que tu mente esté bien, que no te metas basura en la cabeza o cosas que a lo mejor no te ayudan, pues todo eso va a hacer que tu vibración sea sana, es decir, que tu energía se mantenga alta y que tú simple y sencillamente te mantengas alegre y te mantengas en una buena sintonía. Por esa razón, acuérdate que es bien importante proteger tu energía porque además estás con ello sirviendo a otras personas. Ahora, una siguiente es que lo que te decía sobre el contagio de las emociones. Esto es importante también porque si tú probablemente en algún, no sé, en algún estadio, capaz que probablemente te haya tocado ver algún partido de fútbol, por ejemplo, o a lo mejor de pronto puedes estar en un lugar en donde hay muchísima gente y si alguien, por ejemplo, empieza a discutir de algo o se enojan, las emociones son contagiosas y de pronto ves o vas a ver que todas las personas terminan peleando o terminan discutiendo. Lo mismo sucede a nivel micro, es decir, simplemente con dos personas o entre dos personas, o también, por ejemplo, en la familia, si de repente, no sé, o sea, todos están tranquilos o todos están como muy relajados y de pronto está una persona como molesta o simplemente con una mala energía o simplemente comienza a discutir, de pronto los demás pueden resultar que se irriten o pueden resultar también en terminar en caer en discusiones. Y esto no ayuda. Acuérdate que las emociones son contagiosas, pero también los comportamientos son contagiosos. Por esa razón es importante que tú protejas tu energía, que seas muy celoso de con quién, nuevamente, con quién estás pasando tiempo, con quién conversas, con quién te vas a tomar el café, con quién te vas al cine, es decir, con quién en tus tiempos que tienes libre o simplemente el tiempo en el que quieres reflexionar. Piensa muy bien con quién vas a pasar ese tiempo, porque si esa persona te va a transmitir emociones o te va a transmitir comportamientos o malas ideas que no te van a ayudar, tu energía se puede ver dañada. Y por esa razón es importante que la protejas para no contagiarte de este tipo de emociones o comportamientos que no te agregan valor, ¿sale? Esa es otra. Ahora, también es importante proteger tu energía porque con ella estás ayudando a crear una vida mejor, no solamente para ti, sino también para los demás. Como te decía, tú con tu energía y en general, cada día estás creando tu futuro. Es decir, no solamente estás creando tu realidad actual, sino que estás creando tu futuro. Y por eso es importante ponerle atención, porque imagínate, si de pronto te dejas contagiar con una energía negativa y de pronto se te va mediodía porque, no sé, te enojaste o a lo mejor discutiste con otra persona o simplemente caíste en la tristeza porque ese día, no sé, te sentías como muy mal o lo que es peor, lo absorbiste y te contagiaste de otra persona o de un grupo, es decir, la emoción colectiva, y de pronto yo atraje esa emoción y me la compré y ya se me tronó todo el día.
Ahí estoy dejando una gran oportunidad de utilizar ese día en algo productivo, como por ejemplo, ¿qué cosas? Como por ejemplo, invertirlo en ti, como por ejemplo, estudiar, como por ejemplo, el simplemente mantenerte alegre, positivo hacia las cosas que quieres crear. Imagínate, a lo mejor, no sé, tus diferentes ideas sobre nuevos proyectos que quieres hacer, si eres emprendedor, por ejemplo, qué otras cosas diferentes puedes crear, o si estás en un trabajo, cómo puedes hacer para tener una mejor posición laboral y tantas cosas que puedes hacer con ese tiempo. Pero si no cuidas tu energía y la dejas como algo a la ligera y fácilmente eres contagiable, o sea, es decir, fácilmente otros te pueden contagiar y volverte un repositorio de esas energías negativas, pues ahí tú simple y sencillamente vas a dejar de crear una vida mejor tanto para ti como para los demás. Así que échale un ojo porque también esta es otra de las razones por las que no debes de permitir que se contagie tu energía. Y la última es que también es importante que protejas tu energía y en general tu humor, tu estado de ánimo y tu comportamiento, porque además con esto te conviertes en general en algo como una luz, es decir, en algo como una luz del mundo. Ahora, vas a decir, pero Liliana, ¿cómo que en la luz del mundo? Bueno, tú tienes una luz y tienes una alegría que es muy propia de tu persona. Es decir, tú tienes algo que te vuelve único en el mundo y que nadie lo tiene. Es decir, incluso hasta en gemelos idénticos puedes decir, oye, pero ellos son idénticos y cuando los conoces puedes ver clarito las diferencias porque tienen diferente personalidad, diferente estado de ánimo, diferente tipo de conversación, gustos y demás. Es decir, son personas completamente diferentes, aún en gemelos idénticos. Así que tú guardas ciertas características muy especiales que te convierten único o única en el planeta. No hay ni habrá otra persona que se parezca a ti en lo absoluto. Imagínate qué maravilla es eso. Entonces, si tú cuidas y tratas de conservar tu energía y tu desarrollo, es decir, en general, cómo vas creciendo tus emociones, tu comportamiento, tu propia identidad, esas características que te vuelven único, eso es importante porque con esa luz y con esa alegría y con esas características que te vuelven único, tú vas a poder contagiar de forma positiva el mundo. Y acuérdate que lo que generas hacia afuera regresa hacia ti en mayor proporción. Y este es uno de los principios que no fallan. Y no me lo creas a mí, o sea, ponlo a prueba y date cuenta de que cuando tú das a los demás, normalmente llegan, pero un montón de bendiciones. Y dices, oye, qué bárbaro, o sea, no esperaba bendiciones. Y no me refiero a bendiciones económicas, por ejemplo, que muchos inmediatamente piensan en una bendición económica, pero es de cualquier tipo, es decir, en la salud, en la familia, en la pareja, en los amigos y, ¿por qué no?, también en la cuestión económica. Pero es decir, cuando tú generas hacia afuera buenas cosas y sirves a los demás y eres una persona que comparte esa alegría y comparte esa luz que te comentaba, pues eso va a venir hacia ti en mayor y mejor proporción. Por eso, esta es otra de las razones por las que es muy importante que tú protejas tu energía. No solamente ser consciente de ello, ¿no? Como te decía en el video anterior. No es solamente decir, oye, pero a ver, ¿cómo es esto de la energía, ¿no? O sea, ¿cómo la voy a cultivar? ¿Cómo voy a tratar de que mi energía se mantenga positiva o se mantenga en el lado en que me va a agregar valor? Bueno, no solamente es esa parte, ese es como el primer paso, ¿no? Pero el segundo paso es es ¿por qué lo debes de cuidar? Ahora, probablemente tú digas, ok, en este día me encuentro genial, estoy como de muy buen humor o esta ha sido una excelente semana y de pronto sucede una situación desafortunada y de repente, ¡pum!, todo se viene para abajo. Y yo te diría, bueno, en esos momentos en donde tú sientes que las cosas se vienen abajo, en donde tú, por ejemplo, estés pasando por una situación difícil o en donde tú digas, o sea, aquí no sé qué hacer o realmente me encuentro desesperado, desesperada, no sé qué decisión tomar, justo ahí
es en donde es importante que vuelvas a recordar la importancia de tu energía, porque el conservar tu energía, como te decía, con todas estas razones, tú simple y sencillamente vas a convertirte en una mejor versión de ti mismo, pero también vas a ayudar a contagiar, pero en esta ocasión de forma positiva, vas a contagiar a los demás esa luz que tú tienes y que nace en tu interior, ¿sale? Así que, bueno, recuérdalo. El cuidar tu energía y el cuidar las personas de las que te rodeas, pues es algo y es un tema muy importante que hay que cuidarlo todos los días. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video si es que quieres saber más sobre este tema, qué es lo que piensas y cuál ha sido tu experiencia con la gestión emocional y con el manejo de la energía en general. Y bueno, pues espero que tengas un excelente día y te veo pronto.